Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles lo que ocurrió en el Cercanías de Madrid, en concreto en el corredor de Lenares. Al menos 6 personas han resultado heridas tras descarrilar un tren de cercanías en la estación de San Fernando de Henares. El convoy se salió completamente del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja al aproximarse a la estación. Las autoridades ferroviarias tuvieron que cortar, lógicamente, la circulación de los trenes y la tensión en las vías por el peligro que suponía para el resto de viajeros. Personal de Renfe estuvo trabajando durante horas para poder extraer el tren descarrilado de las vías y así continuar la circulación en la estación de San Fernando de Henares. El Ministerio de Transporte dice desconocer aún las causas que han provocado este accidente. El Ministerio de Transportes desconoce las causas. Bueno, en realidad el Ministerio de Transportes desconoce todo. Tenemos a un ministro, Óscar Puente, que dedica, al parecer, entre 2 y 3 horas al día a tuitear en las redes, a tratar de provocar. La única misión que tiene Puente en el gobierno es intentar generar polémica. Le importa un bledo que le insulten, que le digan que es un pésimo ministro. Su labor ahí en realidad no es llevar el Ministerio de Transportes, porque ya vemos que no lo está llevando. Es todo un caos donde cada día funciona peor la red ferroviaria, tanto de larga distancia como de cercanías. Nunca había funcionado tan mal la red ferroviaria en España, pero todo eso le da igual a Puente, porque su labor, insisto, no es dirigir el Ministerio de Transportes. Su labor es simplemente generar polémica, insultar a la Comunidad de Madrid, insultar a periodistas, decir chorradas de todo tipo para caldear el ambiente. Porque Sánchez, los socialistas, el PSOE en general, necesita, como el comer, que no se hable de lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues que tenemos el gobierno más mentiroso, ladrón y corrupto de nuestra historia. Tenemos un gobierno cercado por la corrupción. Tenemos un gobierno que ha conseguido que los servicios públicos funcionen peor que nunca. Eso sí, nos está saqueando más que nunca. Nos está sacando más impuestos que nunca y los servicios que recibimos a cambio son peores que nunca. Tenemos un gobierno que no quiere que se hable del incremento de la delincuencia en todas partes de España, incluido en el interior de las cárceles. Tenemos un gobierno que no quiere que se hable de su perfecta irrelevancia internacional, de cómo es un paria ya, al que no le invitan a nada, donde haya que decidir algo más importante que el modelo de Coca-Cola que se pida. De eso es de lo que no quiere que se hable Sánchez, con lo cual, pues, te pone de ministro a un señor, Óscar Puente, pues eso, que ayer estaba tuiteando contra la Comunidad de Madrid, mientras un cercanías descarrilaba provocando 6 heridos. Ayer lo dije en Twitter, que con el gobierno más mentiroso, traidor, corrupto, ineficiente, inútil, irrelevante internacionalmente de nuestra historia, el PP no esté en los 200 escaños, indica que hay un problema en ese partido. Es incapaz de generar ilusión y es incapaz de hacer oposición. O sea, el PP tendría que estar saliéndose en las encuestas con este gobierno repugnante que tenemos. Pues no, ahí está Feijóo, pues sentado en el sillón esperando a ver si en algún momento Sánchez decide convocar elecciones y a ver si hay suerte y esta vez puede ganar y sumar mayoría, luego no se sabe muy bien para qué. Si esto del cercanías que pasó ayer hubiera pasado con un gobierno del PP, el PSOE estaría inmediatamente convocando manifestaciones contra el gobierno asesino que nos condena a morir en accidentes ferroviarios. ¿Organizará el PP algo de eso? No, nunca, jamás. Y ahí está Óscar Puente tuiteando contra la Comunidad de Madrid. Este fin de semana el PSOE ha organizado en Andalucía unas manifestaciones por lo del cribado de mama contra Moreno Bonilla, cuando resulta que lo del cribado de mama viene de tiempos de Marisú Montero y además parece que ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas.
Y lo mismo en Valencia, también organizó una manifestación contra Mazón, intentando poner sobre él el foco de lo de la Dana, cuando las responsabilidades que Mazón pueda tener en lo de la Dana son cero pelotero comparadas con las de Sánchez. Pero ahí está el PSOE intentando agitar la calle. Lo que pasa es que ya no le sale. Ya pues tanto la manifestación de Andalucía como la de Valencia pues fueron un pequeño fiasco. Ni con autobuses llegados de Cataluña lograron juntar en Valencia una cantidad de personas suficientemente significativa. Y en Andalucía lo mismo, ni llevando autobuses lograron que más allá de unos pocos miles de manifestantes pues se reunieran contra Moreno Bonilla. Pero el caso es el contrario. ¿Cómo es posible que el PSOE se vaya siempre de rositas de todo? Pues porque quien tenía que haber organizado desde hace muchas décadas el acoso en la calle, en los medios, en la justicia, en todas partes al PSOE, pues ha hecho dejación de funciones. El Partido Popular ni está ni se le espera nunca a la hora de hacer oposición. Con lo cual, pues así nos va. Y por eso está ascendiendo Vox, que intenta con sus medios combatir al Partido Socialista por tierra, mar y aire. Por eso Vox pues va a duplicar escaños en unas eventuales elecciones generales, y el Partido Popular sigue ahí vegetando y rezando por no perder escaños. ¿No es hora de cambiar un poquito las formas, lo que hay que hacer? ¿No es hora de que alguien dentro del Partido Popular haga examen de conciencia y se pregunte cómo es posible que ayer descarrile un tren, un Cercanías en Madrid, y no vaya a pasar nada? Porque los propios medios del PP seguirán hablando de lo que al PSOE le interese y no organizarán ninguna campaña coordinada, como hace el PSOE, para derribar al responsable de ese descarrilamiento del Cercanías. Bueno, el gobierno, uno de los frentes que tiene es la corrupción. Corrupción por tierra, por mar, por aire. No hubo sector, no hubo negocio donde no dieran un palo. Lo dije antes, 24 horas al día pensando ¿y de dónde puedo trincar más dinero? Por eso no tienen tiempo para gobernar. El escaso tiempo que tienen libre después de pensar de dónde trincar dinero lo dedican a crear polémicas artificiales, que si Franco, que si el aborto, que si Óscar Puente y sus chorradas. Y la corrupción, pues a pesar de todas las cortinas de humo del PSOE, pues amenaza por llevarse por delante a Sánchez y su partido. Entre otras cosas porque hay partes del Estado que todavía no han podido ser colonizadas adecuadamente por el PSOE. Una de ellas es la UCO, la Unidad Central Operativa, que ya saben ustedes que está sacando informes sobre la macrotrama de corrupción, pues que no le hacen precisamente bien al PSOE. Han intentado, lo hemos visto en estos meses pasados, movilizar a sus cloacas para conseguir información con la que neutralizar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. No les ha salido bien. Y entonces ahora van a intentar otra estrategia, la patada hacia arriba. Escuchen esto, porque el gobierno quiere ascender al teniente coronel de la UCO para quitarle del medio del caso Ábalos. Escuchen. El Gobierno ascenderá al teniente coronel Antonio Balas, una de las figuras clave de la investigación de la UCO, para apartarlo del caso de corrupción que asedia al PSOE. El agente de la Guardia Civil dirige al equipo que investiga la corrupción del exministro José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García y de Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE. Tal y como publica The Objective, el ascenso de Antonio Balas a coronel está programado para los próximos meses y se trata de un movimiento que, lejos de ser un reconocimiento rutinario a su trayectoria, responde
responde a una estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para apartarlo de una investigación que incomoda al núcleo duro del poder socialista. Precisamente la incomodidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Antonio Balas ya quedó patente en una de las escuchas intervenidas a la llamada fontanera del PSOE, a Leire Díez, que dejó claras sus intenciones en una conversación en la que decía textualmente: a Balas lo quiero muerto, aunque posteriormente aclaró que se refería a una muerte civil. Bueno, pues hay que reconocer que el PSOE, pues en lo suyo es bueno. En lo de crear redes clientelares es bueno. En lo de conseguir lealtades y silencios a base de dinero ajeno es bueno. En lo de poner en marcha campañas de destrucción del adversario o de todo aquel que le moleste es bueno. En lo de mantener a los medios lamiéndole la bota es bueno. Dispara con pólvora del rey, es decir, lo consigue a base del dinero de los impuestos de los demás, pero hay que reconocer que, hombre, lo sabe hacer. Y también es bueno en eso de maquinar soluciones. Que no puedo hacer no sé qué, pues me las apaño. Si tengo que retorcer las leyes, las retuerzo. Si me las tengo que saltar, me las salto. Si tengo que amenazar, amenazo. Si tengo que premiar, premio. Y si nada funciona, pues bueno, lo que hago es recurrir a soluciones imaginativas. Por ejemplo, ya que no puedo comprar, ya que no puedo amenazar al que lleva la UCO, le asciendo y así que pase el siguiente. Pues hombre, hay que reconocerle al PSOE que es bueno, para el mal, pero es bueno. Es bueno en lo suyo. El diablo también es bueno en lo suyo, por supuesto, que es el mal. En fin, vamos a ver en qué queda esto, pero me da la sensación de que como la UCO no se dé un poquito de prisa en sacar los informes con los que nos llevan amenazando tantos meses sobre la corrupción, pues de un Ángel Víctor Torres, de una Francina Armengol, y quién sabe, a lo mejor algún otro alto cargo del Partido Socialista, como no se dé prisa en sacar todo eso, me da la sensación de que ya no va a volver a sacar nada más. Bueno, hay una noticia que me llama mucho la atención. Oiga, yo lo leí ayer y no salía de mi asombro. Los vecinos del País Vasco viven con miedo por... Escuchen por qué. Joaquín Fernández Ventura, conocido por asesinar a 5 mujeres en Castellón en los años 90, ha vuelto a generar la alarma social tras conocerse que reside en Andoain, en Guipúzcoa, donde intentaba pasar desapercibido. Salió de prisión en el año 2023 tras cumplir 25 años de los 69, a los que fue condenado por asesinato en serie. Actualmente trabaja en una empresa del sector alimentario y recientemente un juzgado le impulsó una nueva orden de alejamiento por un caso de violencia de género tras la denuncia de su expareja por acoso. La noticia ha causado inquietud entre los vecinos de Andoain, que desconocían la presencia de este asesino en serie reinsertado en la sociedad. Su historia, de hecho, ha cobrado nueva relevancia también por el rodaje de una serie de Netflix que recrea sus crímenes y su impacto social. Oye, que los vecinos de Andoain en el País Vasco están muy preocupados porque reside entre ellos un asesino en serie que ha salido de la cárcel. ¿En serio? ¿Uno? No sé, me imagino a los vecinos saliendo a la calle y dicen: Dios mío, hay una caca delante de mi portal. Y miras alrededor y hay 200 cacas repartidas por la calle, pero la que les molesta es una. Que dicen que están muy preocupados porque vive un asesino en serie. ¿Cómo que uno? En el País Vasco pululan por las calles del País Vasco docenas de asesinos en serie, repugnantes terroristas de ETA. Este tío ha matado a 5 mujeres, este que les preocupa tanto a los vecinos de Andoain. Oiga, ETA mató a 58 mujeres a lo largo de su historia, 58. Y algunos de los asesinos
que mataron a esas mujeres están ahora viviendo en las calles del País Vasco. Y salen a la calle los vecinos de Andoain y están muy preocupados por este asesino en serie. Los otros no les preocupan. Ah, jolín. Hombre, entiendo la preocupación. Entiendo que estén preocupados los vecinos de Andoain porque un asesino de mujeres, que mató a 5 mujeres, esté ahora viviendo ahí. Estamos en un sistema donde uno cumple con la deuda que tiene con la justicia y entonces, pues, se supone que se ha reinsertado, ¿no? Pero claro, eso es lo que se supone. Hay gente no reinsertable. A mí me parece bien, me parece lógico, me parece entendible que los vecinos de Andoain estén preocupados por este asesino en serie. Lo que me escandaliza, lo que me amarga, lo que me llega al corazón es ver que no están escandalizados con los otros asquerosos asesinos en serie que tienen en las calles del País Vasco. Con esos que han sembrado el terror en el País Vasco durante 40 años. Con esos que ahora se ríen de su victoria sobre el Estado español y se ríen de las víctimas a las que dejaron por el camino. Eso es lo que me escandaliza. Esta sociedad vasca está enferma y admite tranquilamente que asesinos en serie de ETA pululen por las calles del País Vasco. Bueno, la inteligencia artificial pues resulta que está llenando las empresas de información basura. Ojo a este informe que... ¿Quién lo trae, doña Carmen? Es un reportaje que recoge el diario El Confidencial con información de la Universidad de Stanford y de algunas otras consultoras que han rehusado dar su nombre precisamente porque les contamos no es del todo bueno para ellas. Bueno, pues las empresas se están llenando, gracias a la inteligencia artificial, de información basura. Escuchen. Les hablamos ahora de los terribles desmanes que está generando la inteligencia artificial en algunas empresas, precisamente porque dicen que están abusando del uso de esta tecnología. Y es que la utilización incorrecta de la inteligencia artificial en informes y en hojas de cálculo ya tiene hasta un nombre propio, el work slop, algo así como una basura generada por inteligencia artificial. Según recoge El Confidencial, son muchas las entidades que están detectando fallos serios en informes presentados a clientes, así como en sus bases de datos que están empezando a crear un enorme efecto bola de nieve. Sin ir más lejos, la empresa Deloitte en Australia sufrió una grave crisis reputacional este mismo año al detectar un informe encargado a la consultora por más de $400.000 australianos que citaba estudios inexistentes y hasta un fallo judicial inventado. Científicos de la Universidad de Stanford concluyen que la inteligencia artificial mejora la productividad hasta en un 20% en los escenarios más favorables, pero gran parte de ese beneficio se esfuma en retrabajo, en la corrección de errores, la revisión de texto o código o incluso la depuración de los resultados. Y en proyectos complejos incluso puede suceder lo contrario, que la productividad empeore, según recoge este sector de la consultoría. Yo ya les he contado alguna experiencia que he tenido con estas inteligencias artificiales. Estaba documentándome sobre la biografía de una persona a la que estoy dando vueltas de si escribir algún libro sobre ella. Y entonces pues le pedí a la inteligencia artificial, oye, dame una lista de libros escritos sobre esta persona. Y entonces nada, me la da, además una lista muy detallada, autor, año, y este libro trata de tal, y nada, me pongo a buscar esos libros y me encuentro con que de 10 libros que me había dado, 6 eran inventados, no existían. Y digo, ¿pero esto qué es? Luego vi una noticia de que a un crítico literario en no sé qué medio americano pues le habían montado un follón porque resulta que había sacado sus recomendaciones de lecturas de verano y entonces de las recomendaciones de lecturas de verano 4 de los libros eran inexistentes. El tío había recurrido a una inteligencia artificial para hacer su recomendación de lecturas de verano y la inteligencia artificial se había inventado datos. Bueno, pues esto está pasando pero de manera continua en todos los sectores. Resulta que
la inteligencia artificial la han diseñado, las inteligencias artificiales, porque hay muchos programas distintos, pues los han diseñado de manera que te mete pufos. Eso lo detecté, por ejemplo, también con una inteligencia artificial aplicada al tema de traducciones, DeepL, que es muy buena, traduce muy bien. Pero de repente me doy cuenta de que en un párrafo me había hecho una traducción perfecta, muy bien traducido, pero en mitad del párrafo había metido una frase de su invención. Era una morcilla, y además era una morcilla pues que encajaba perfectamente. Es decir, tú lees la traducción y dices, ah, joder, qué bueno. Ahora te fijas, comparas con el original y dices, leche, pero se ha metido aquí una frase que se ha inventado. Bueno, pues este tipo de errores se están produciendo en todos los informes generados por inteligencia artificial en todas partes. Bueno, no en todos, en muchos. Con lo cual las empresas se están encontrando con que recurren, con que prescinden de personal de bajo nivel de cualificación, lo sustituyen por inteligencias artificiales y al final resulta que están llenando las empresas de información basura. Gráficos, hojas de cálculo de Excel erróneas, informes con datos inventados, lo cual plantea una cosa curiosa. Realmente las empresas, todos los informes que generan, primero, ¿son útiles? ¿Hay alguien que se los lee alguna vez? Pues a lo mejor nos encontramos con que muchos no, y a lo mejor deberíamos simplificar las cosas. Segundo, está muy bien eso de quitar gente de baja cualificación y sustituirla por una inteligencia artificial, porque al fin y al cabo la gente de baja cualificación necesita una supervisión, necesita una tutorización, ¿verdad? Pero si resulta que les sustituyes por una inteligencia artificial que es todavía más peligrosa que un junior, que un novato, porque se inventa cosas y te las presenta con apariencia de que todo está correcto, pues oiga, te obliga a una tarea de supervisión mucho mayor. Con lo cual, ¿de verdad se alcanzan incrementos de productividad? Respuesta, pues en algunos sectores sí hay tareas muy concretas que la inteligencia artificial puede hacer muy bien. Pero en muchos otros sectores, pues eso, se están llenando las empresas de información basura, eso sí, generada mediante inteligencia artificial.